Hola a todos, ¿cómo están? Cuando las tropas rusas invadieron en 2014 la península ucraniana de Crimea, la opinión pública mundial se llevó las manos a la cabeza. Pero todo el mundo ha olvidado que hace casi siglo y medio, en 1848, los Estados Unidos se apoderaron de más de la mitad de México después de 2 años de guerra cruenta. Para refrescarnos la memoria, la editorial francesa Éditions du Cerf, Ediciones del Ciervo, acaba de publicar Guerra Sucia, una invasión de México por los Estados Unidos, ensayo del arqueólogo y mexicanista francés Éric Taladoire sobre una anexión anecdótica para los europeos y casi inexistente para Estados Unidos. La guerra que libró Estados Unidos contra México fue una de las guerras más injustas, aprovecharse de una nación recién independizada, matar a mexicanos en su propia tierra y robarles su territorio. Esta guerra definió quién sería el dominante de Norteamérica. En este video veremos por qué inició, cómo se desarrolló en el transcurso de la guerra y qué consecuencias trajo. Y para hablarnos de este ensayo, pero también de los orígenes de su interés por México, por su arqueología e inevitablemente por su historia, Éric Taladoire ha sido tan amable de venir una vez más hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Éric. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. No, es un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros de nuevo. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido aquí en Francia en 1946 y que un día me confesaste que tu interés por México nace por tu pasión por el cine de vaqueros, los famosos westerns americanos, ¿no? Efectivamente, como todos los niños de la época, casi cada semana salía una película del oeste, vi muchas, me interesé más en los indios, bueno, para decir la palabra común y corriente de la época, que para los conquerantes o conquistadores. Pero resultaba difícil estudiar, digamos, la historia de Estados Unidos, así que poco a poco pasé a México y me interesé en la historia de México y la historia y la arqueología de México. Y ya los indios que veíamos en las películas, el nombre de indios ya parecía algo desproporcionado. Ahora les llaman amerindios, pero ¿por qué no borrar completamente el nombre indio? Porque se quedó en las mentalidades, en los recuerdos, y resulta muy difícil encontrar una palabra correcta. Normalmente lo más correcto sería decir apaches o comanches, eso es su nombre. Indios es un término muy general y que borra muchas especificidades. Bueno, los pueblos originarios de América, los amerindios, no eran tan salvajes como nos lo muestran en el cine. Los suanís querían ya entonces crear su propio estado para protegerse de los colonos, ¿no? Efectivamente, sobre todo en el sur de Estados Unidos, con lo que se llaman las 5 tribus civilizadas, eso es Cherokees, Crees, Seminoles, etc. Son pueblos que desarrollaron una agricultura que pasaron rápidamente a la escritura y hasta publicaban periódicos, por ejemplo, lo que se desconoce mucho. Pasaron de la lengua hablada al escrito en unos años. Para ellos los colonos eran invasores, ¿no? Sí, efectivamente. Y además con armas de fuego. Efectivamente. Pelearon, pero había tantos colonos y ejército que perdieron poco a poco. No sin dificultades, porque las pérdidas americanas en las guerras contra los indios son enormes y se olvida que ellos lograron victorias y hasta se olvida también que, por ejemplo, los Mohawks del norte de Estados Unidos prefirieron pasar en Canadá que quedarse en Estados Unidos. Y siguen en Canadá. Imagínate. Es cierto que esos pueblos amerindios incluso tenían esclavos. Sí, efectivamente. Es que es difícil, porque tenían esclavos, pero no se trataba de esclavos en el sentido
del sur de Estados Unidos, por ejemplo, porque el esclavo era parte de la familia o del clan o de la tribu, pero efectivamente pasaron rápidamente al uso de esclavos para plantaciones de algodón. Por supuesto. Y sobre todo recibieron la ayuda de los ingleses, ¿no? Les daban armas de fuego. Sí, recibieron la ayuda y lo que no se sabe muy bien, que es un tema que está por discutirse todavía, es que varios generales del ejército del sur eran indios. No lo sabía. No había en el norte. Imagínate. Volviendo a Guerra Sí. Sucia, el ensayo que acabas de publicar en las ediciones Tusser, ¿qué motivos te han llevado a escribir sobre esa guerra olvidada aquí en Europa y sobre todo en Estados Unidos de hace más de 150 años? Bueno, primero la curiosidad científica, porque había leído algo sobre algunos textos sobre esta guerra, que es casi olvidada o ocultada más bien en Estados Unidos, porque hay cierta vergüenza, digamos, de parte de mucha gente que peleó en la guerra y que fue un acto de imperialismo planificado con una fuerte oposición en Estados Unidos mismos, porque dos generales, por lo menos, y un futuro presidente, Abraham Lincoln, condenaron la guerra. Entonces es un episodio que los historiadores norteamericanos no prefieren evitar y olvidar. Segundo, en México hay mucho interés, por supuesto, porque fue una lucha perdida, digamos, no totalmente, pero lucha perdida, y sobre todo los historiadores mexicanos, salvo algunos, se focalizan sobre Texas, olvidando todo lo que pasó en otros territorios, como en California, por ejemplo. Y cómo las derrotas mexicanas ocurrieron en Texas o en el centro de la República, hasta se escribe que nunca lograron una victoria. Pero había cientos de prisioneros gringos, si me permites la palabra, Por supuesto. en las cárceles de México. ¿De dónde salen si no hay victorias? Entonces, eso me motivó a investigar un poquito más. Nos hablas en el libro de los orígenes del expansionismo de Estados Unidos, que lo encontramos, bueno, Francia tiene un poco la culpa, ¿no? Les vende Luisiana. Sí, efectivamente. Es la venta de la Luisiana por Napoleón primero, que abre las puertas de territorios completamente desconocidos por los norteamericanos, que empiezan a ir hacia el oeste. Pero al principio, digamos, alrededor de 1812, más bien los Estados Unidos están mirando hacia Canadá, por ejemplo, con lo que va a ser el motivo de la guerra de 1812 con Inglaterra, y hacia Florida, la Florida española de la época. Entonces, los territorios nuevos son objetos de exploración. Es inevitable, o era inevitable, que después de su independencia los colonos llegados de Europa, América, fuesen hacia el oeste. Era inevitable, sí y no, porque había barreras geográficas primero, fronteras, y las primeras peleas del nuevo país fue seguir la pelea contra Inglaterra y Canadá. Hasta trataron de invadir Canadá. Y fueron continuando hacia el oeste. Y no se esperaban encontrarse con habitantes propietarios de esas tierras, ¿no? Imagino. No, por supuesto. Sabían más o menos, pero se consideraba todo el territorio como inocupado, vacío, hasta California, donde por supuesto sabían que había
gente y ocupantes. Finalmente, en esta guerra fue México quien la declaró, ¿no? ¿Cayó en Bueno. una trampa México, quizás? Sí, es una trampa total. Es otro de los motivos, porque oficialmente es México que declaró la guerra. Pero el ejército mexicano estaba más bien en el centro del país y en el sur. En el norte había muy poca gente y muy pocas tropas. Segundo, hay episodios completamente olvidados. Por ejemplo, 4 años antes del principio de la guerra, ya se sabía de la hostilidad entre ambos países, por supuesto, pero un destacamiento del ejército de Marines, más bien, desembarcó en California bajo el rumor de que la guerra había empezado 4 años antes. Y desembarcaron y alzaron la bandera gringa y unas horas después se dieron cuenta que la noticia era falsa y regresaron a sus barcos diciendo, hemos hecho un error. 4 años antes, eso se llama planificación. Y todo va en el mismo sentido. Hay agentes norteamericanos en México, hay agitación política en México y lo que comprueba más todavía el carácter, digamos, planificado de la invasión es el comportamiento de generales como Taylor y Scott, que están abiertamente en contra de la intervención, son oficiales, hacen su deber, pero condenan totalmente la guerra, diciendo que es una trampa en que México cayó. Terrible. Son ellos que lo dicen, no son los mexicanos. Los americanos. No hay que olvidar que en aquella época no había internet y el telégrafo estaba empezando. Para las noticias había que varias semanas a veces para llegar. Cuéntanos, Eric, ¿qué tiene de sucia esa guerra? La desproporción de las fuerzas, quizás los mexicanos eran pocos en relación a los norteamericanos, o quizás también por las atrocidades que se cometieron. Bueno, una guerra siempre es una guerra con pérdidas humanas, batallas y otros problemas. Lo que hace de esta guerra una guerra sucia es, primero, que es una manifestación de un imperialismo que ya empezaba completamente oculto, porque los Estados Unidos se afirmaban como defensores de la libertad. Bueno, eso es un aspecto que se puede discutir, que se puede contemplar. Lo que hace de esta guerra una guerra sucia son las atrocidades en contra de las poblaciones civiles, con matanzas y los oficiales del ejército norteamericanos se quejan, ellos mismos condenan y se quejan del comportamiento de sus tropas y hay una cosa, por ejemplo, hay saqueos de iglesia, martirización de curas, destrucción de iglesias, mientras los dos oficiales mayores hacen una demostración de su respeto para la iglesia, asistiendo en gran uniforme a misas. Y es una disparidad de comportamiento con decenas de víctimas civiles, incluyendo mujeres y niños. Se había convertido casi en una guerra de religión, casi, ¿no? Entre Sí, protestantes y católicos. Y un ejemplo de eso es el comportamiento de los irlandeses católicos que pasan en masa del lado de los mexicanos y que constituyen el batallón de San Patricio, que es una de las últimas unidades que pelean en México contra el ejército invasor. Cuéntanos, Eric, ¿qué consecuencias ha tenido en nuestros días esa guerra cruenta? Quizás el flujo migratorio de mexicanos hacia sus tierras. Sí, primero, bajo los tratados, muchos mexicanos pasaron del lado americano porque se quedaron en sus tierras. Y
es obvio que hay una comunidad tejana, por ejemplo, o californiana, que es de origen mexicana y que lo reivindica. Eso es una cosa. La segunda cosa es que, por supuesto, esta comunidad ha tenido que pelear mucho para, digamos, mantener su existencia, pero constituyen una especie de conjunto favorable a la entrada de lo que se llama chicanos, las comunidades que empiezan a entrar en masa en la mitad del siglo pasado, especialmente en el momento de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay el programa chicano que permite a mucha gente entrar en México. Y la comunidad hispánica de Estados Unidos viene reforzada por esta comunidad. Hay dificultades porque no todos pertenecen a los mismos medios, etc., pero se siente una identidad mexicana que se refuerza continuamente. Por supuesto. Ayer casualmente tuvimos con nosotros a Luis Gutiérrez Reyes, quien es director del Instituto de los Mexicanos en el Extranjero, y nos confirmó que en el extranjero hay 98%, hay 12 millones de mexicanos, y que el 98% está en los Estados Unidos. Oficialmente se dice 12%. Yo leí cifras mucho más elevadas y ciertos artículos hablan de 40%. 40 millones, Sí, perdón, 40, de mexicanos Sí. de diversos orígenes instalados en Estados Unidos. Y lo obvio cuando vas a Estados Unidos es que ahora, que sea en Charlotte, en Nueva York, en Washington o en Chicago, todo está bilingüe. Y lo que Estados Unidos no ha podido cambiar es la toponimia, ¿no? Los nombres de las ciudades. No. Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas. Las Vegas. Y cuando se habla de la anexión de México, del territorio mexicano por los Estados Unidos, se olvida completamente que Las Vegas es una prueba de la presencia hispánica hasta en Nevada y en Utah. Imagínate, está lejos de California. Un poco. En fin, pues ya lo saben. La editorial francesa Editions du Cerf, Ediciones del Ciervo, acaba de publicar Guerra Sucia, la invasión de México por los Estados Unidos, ensayo del arqueólogo, historiador y también mexicanista francés Éric Taladoire. Muchísimas gracias, Éric, por habernos contado cosas tan interesantes sobre esta guerra algo olvidada. Sigue bien este programa. Muchas gracias. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, que emite para todo el continente desde Montevideo, en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.